ahí también hablaremos y diremos lo que sentimos aquí. Hace falta dos vías, la vía del poder y la vía de la calle, y la justicia y la igualdad. Cuando tengamos esas cosas claras, entonces crearemos la revolución y transformaremos la sociedad capitalista. Y si no transformamos la sociedad capitalista, bueno, pues hay una chica embarazada que ha caído en porche en el suelo. Ya se ha llamado a la ambulancia, pero si hay algún médico que vaya y la vea a ver. Un sanitario, alguien. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 inhumano capitalista. Es el proceso histórico de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no es táctica, es en posición siempre de cambio. Por lo tanto, con este sufrimiento que va a tener la sociedad, que va a crear el sistema capitalista, nosotros, los ciudadanos, vamos a crear las condiciones para llegar a una sociedad sin clase, una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad de felicidad, de justicia y de igualdad de la humanidad. Ese es el camino y que vamos a cruzar. La clase obrera, las fuerzas productivas, que son los que hacen y quieren la riqueza, les pertenece llegar al poder para distribuir lo que producen y trabajan y acaben con la explotación del hombre por el hombre. También le va a pertenecer a los intelectuales, científicos, que nos enseñen la ciencia y la historia de lo que es el mundo, lo que es la materia y lo que es el materialismo histórico. Lo necesitamos a todos. Cultura, obreros, jóvenes, intelectuales, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos a esas cuando lleguemos a esa capacidad, con un proyecto de Estado, un proyecto verdaderamente justo y humano, haremos la revolución proletaria, haremos la revolución y no van a poder con el pueblo, cuando el pueblo se une y tiene las cosas claras. ¡Viva la revolución proletaria! ¡Hasta la lucha final! ¡Viva! Hola, buenas tardes. Solo me gustaría saber que sepan que todos los que estáis aquí... Permíteme, joven, por favor, permíteme, joven. Todos los que estáis aquí...
vamos a hablar, antes de nada, de qué vamos a hacer, si vamos a volver a acampar aquí, qué tenemos pensado, si vamos a ir a otro sitio. ¿No? ¿No quieres saber lo que pasa? ¿Lo que va a pasar? Nico. Pues nada, a ver, voy a ser muy breve. Para empezar, a dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los compañeros que esta mañana estábamos aquí acampados, cuando nos han echado aquí como si fuéramos perros, y a la vez mostrar mi enfado con toda esta gente que día tras día, desde que empezamos, han intentado acabar con nosotros. Y decirles que si pensaban que desalojándonos de aquí iban a acabar con nosotros, se han equivocado. Que no han hecho más que hacer que tengamos más ganas de seguir luchando y que esto va a continuar hasta que nosotros lo decidamos. ¿Rafa? ¿Quién es Rafa? Rafael. Bé, companys, el moviment 15M som els que estem ací. El moviment 15M són les 80.000 persones que varen desfilar fa uns dies per tota València. El moviment 15M són els milers de persones que se reunissen, que fan assemblees en barris, en pobles, en universitats. El moviment 15M són les moltes persones que han distribuït a través de missatges de mòbil, a través de Twitter, per diferents mitjans aquesta convocatòria, amb independència que després, per altres problemes, hagin pogut venir o no. El moviment 15M són, mireu, els companys de la marxa no se limitaran caminant per Madrid. Van de poble en poble fent assemblees en els pobles. Tota la gent que se reuneix en les assemblees en els pobles són moviments 15M. Són cada vegada més. Com diuen els companys d'Anònims, som el poble, som legió. Serem cada vegada més. Som centenars de mils, arribarem a ser milions i canviarem les coses. Ara hem de parlar, efectivament, com dia el company moderador, de què és el que anem a fer. Com anem a continuar endavant el moviment i què funcionalitat se va a donar a aquesta plaça. Aquesta plaça, la plaça 15 de maig, no solament s'ha convertit en un element simbòlic important per al moviment en València i els entorns, sinó que és un element important de referència cara a la mobilització. Sabem que en l'assemblea anterior s'ha acordat que va haver una dinàmica d'itinerància per barris, pobles, etc. Però continua sent important una referència en aquesta plaça, perquè quan se fa una convocatòria com la que se va fer l'altre dia en solidaritat en Grècia, lògicament el lloc més adequat és convocar així. Hi haurà molts motius en els quals haurem de tindre o continuar fent concentracions i mobilitzant-se i organitzant-se. Aleshores, caldrà veure com al mateix temps articulem, al mateix temps que anem coordinant tot el moviment d'assemblees, de barris, de pobles, d'universitats, que van tenint com a fons, que són cada vegada més, com aconseguim tenir aquí un punt de referència, un punt d'informació que pugui ser un element, que pugui tindre un element i ens pugui permetre continuar endavant. Jo estic d'acord amb el que deia el moderador, hauríem d'intentar centrar-se, ha estat molt bé, tota la ronda d'intervencions que ens han explicat de viva veu el que ha estat passant aquest matí, que molts de nosaltres ho hem estat seguint per Twitter i per diferents mitjans, però és important que l'hagin contat de viva veu, sapiem en el que s'hem d'enfrontar, no hem de ser ingenus, hem de tindre conscient del que tenim davant i a partir d'ara suggerís que, a banda de cadascú diga el que diga, que parlem de com organitzar-se, com assegurar que aquí hi hagi un punt d'informació, com articular això en tot el moviment. El moviment no solament això, però això és el centre del moviment que s'estén cada vegada més i així hem de continuar. ¿Todos estos son Héctor?
Venimos de la marcha Ruta Este. Tenemos un comunicado respecto a los desalojos. Queridas gobernantes, estos días parece que el miedo que hemos perdido se ha adueñado de vosotras. Palpamos vuestro nerviosismo. Los hechos hablan por sí solos. Condenamos firmemente los desalojos y la brutalidad policial a nuestras acampadas hermanas. Ciudad Real, Tenerife, Castellón, Badajoz, Palma Mallorca, Valencia y muchas más. ¿Qué os da tanto miedo de nosotras para tener que entrar a desalojar una acampada pacífica con un dispositivo policial desmesurado a las 5 de la mañana mientras dormimos? Si somos un movimiento pacífico. ¿Por qué no dialogáis con nosotras? ¿Por qué no habéis bajado de vuestros sillones de cuero a intentar conversar con nosotras antes de reprimirnos? ¿Por qué las únicas noticias que tenemos de vosotras vienen por parte de la represión, la porra y la violencia? ¿Quiénes son los violentos? La Policía Nacional. La Policía Nacional. Queríamos deciros que por mucho que desalojéis una acampada, cada día habrá decenas de asambleas creándose, miles de ciudadanos marchando por toda España, otras tantas acampadas que empezarán a surgir. ¿No os habéis enterado aún que no somos hechos aislados, sino que somos un movimiento global, interconectado, que trabaja conjuntamente? ¡Somos lo mismo! ¿No os habéis enterado que ya hemos ganado porque hemos perdido el miedo? Que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y que lo que estáis propiciando por cada golpe es que crezcamos exponencialmente y que las marchas empiecen a engordar considerablemente, las asambleas se repueblen y el movimiento sea más grande. ¿No os habéis enterado aún? Somos la enferma, la parada, la niña que estudia en barracones, la ama de casas y seguridad social, la estudiante precaria, la titulada sin trabajo, la treintañera que vive en casa de sus padres, la currante de TT, la autónoma, la transexual, la trabajadora en precario. Somos el pueblo y hemos despertado. Y no vamos a parar hasta que consigamos la dignidad que nos habéis robado. Aprobado por el grupo de la marcha Ruta Este, que está ahora en casa Juan Núñez, y mañana llegaremos a Albacete, arropados por un comité de bienvenida muy grande que nos recibirá. Como marcha no queremos decidir sobre la acampada, pero invitamos a todo el mundo a que venga a golpear donde más les duele, unidos, en marchas y acampadas. Muchas gracias. ¡Adiós, Héctor! Tomaquero. ¡Todos somos Héctor! Peli, ¿dónde está la peli? ¿Dónde está la peli? Está la peli así, la peli.